Heavy is Death es una obra compleja. Si bien al principio puede parecer una animación tonta, en realidad es un magnífico ejemplo del teatro del absurdo, con el que comparte muchas características, como la ilógica trama, las incoherentes y repetitivos diálogos, el extraño comportamiento de los personajes y la, a primera vista, carencia de significado, siendo este último apartado, la aparente carencia de significado, uno de los más importantes en Heavy is Death, puesto que la cinta se esfuerza en disimular lo máximo posible su significado, hasta el punto de que este se puede llegar a hacer hasta imposible de encontrar si no se viene con cierto conocimiento previo sobre la filosofía de Hegel, de Nietzsche, la obra Esperando a Godot y la situación actual del videojuego en cuestión, Team Fortress 2. Platonto, dudo mucho que todo esto que dices tenga algo que ver con el Heavy is Death. Pues si piensas que se me está empezando a ir la olla con todo esto de encontrar significados profundos en estupideces, tienes razón, pero esto os prometo que tiene todo el sentido del mundo. Mirad, Dios ha muerto. El pilar de la filosofía de Nietzsche. ¿Sabéis cómo es esta frase en inglés? God is dead. ¿Cuál es el título de la obra? Heavy is death. Os prometo que todo encaja. Ahora, teniendo en mente que cuando hablo de Dios, luego lo voy a ejemplificar con el heavy. Dios ha muerto es un concepto que, si bien toma su máximo esplendor en la historia de la filosofía con Nietzsche, no lo inventó él. La primera muerte de Dios, de hecho, la encontramos en Hegel, quien considera que la culminación de la historia de la religión es la muerte de Jesús, es decir, la muerte de Dios, puesto que Jesús no deja de ser Dios habiendo pasado de lo absoluto, de lo infinito, a lo humano, a lo finito, a lo mortal. Sin embargo, Dios no muere ahí en sentido estricto, puesto que permanece vivo en la comunidad. Mientras que, como creyentes, creamos en Dios y vivamos en base a nuestra creencia en Dios, Dios sigue vivo de manera totalmente práctica, similar a Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Si como comunidad creemos en Dios, le mantendremos vivo. La segunda muerte de Dios viene con Nietzsche, quien afirma que, como comunidad, hemos dejado de creer en Dios, vivimos de manera totalmente ajena a él, y claro, si en Hegel Dios había muerto al pasar de lo infinito a lo finito, pero se mantenía vivo en la comunidad, si como comunidad dejamos de creer en él, entonces le hemos matado. La muerte de Dios, como bien sabéis, no es un suceso intrascendental, sino un acontecimiento histórico que derrumba por completo las bases de todo lo que se tomaba por cierto en Occidente. Sin un Dios, las bases de nuestra moral y pensamiento se caen a pedazos, nuestra vida pierde su motivo y propósito de ser, dejándonos en un estado sin rumbo, vagando por nuestra propia existencia sin ninguna certeza. Este periodo tan devastador de la historia de la filosofía es lo que representa la obra Heavy is Dead desde el comienzo. Al inicio, el Heavy es asesinado. Algo muy importante, no muere de causas naturales, el Heavy está muerto y le han matado. A partir de aquí, todos los personajes que llegan se quedan perplejos frente a la noticia. Al fin y al cabo, la frase que más se repite en Heavy is Dead es, precisamente, The Heavy is Dead. 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 That heavy is dead. I think heavy is dead. The heavy is dead. Esto muestra cómo, para todos, el hecho de que el Heavy esté muerto supone un giro drástico en sus vidas, una gran pérdida, por lo que todos tratan de encontrarle un sentido a lo que acaba de ocurrir. El que menos importancia le da encontrar muerto al Heavy es el Scout, quien lo dice de manera despreocupada, casi alegre. Oh, come on. Look at this. The freaking heavy's dead. Sin embargo, es criticado por el resto de los presentes. Yes, Scout. Yeah. Good home. Ah, come on. Freaking unbelievable. No, seriously. Okay, let's get back to the point. Esto es porque el Scout representa lo que sería el nihilismo pasivo. Sabe que el Heavy, Dios, está muerto, pero no llega a entender todo lo que eso supone y lo trata como si no fuese la gran cosa. Es como, en la Galla Ciencia, la historia que presenta Nietzsche del loco con la linterna en pleno día, referencia a Diógenes, por cierto, quien va buscando a Dios y se convierte en el hazmerreír de un grupo de ateos que se encontraban por ahí. El loco, sin embargo, pasaba por el nihilismo activo, no solo era consciente de que Dios había muerto, sino que también era consciente de todo lo que eso suponía. Por otra parte, el grupo de ateos, como el Scout, sabían que Dios había muerto, pero no caían en la cuenta del desastre que eso suponía, y seguían con sus vidas como si nada. Cual coyote, seguían corriendo sin darse cuenta de que ya no había suelo bajo sus pies. Pero mejor vamos a analizarlo por partes. Al comienzo, cuando el espía descubre que el Heavy está muerto, trata de encontrar respuestas. El Heavy levanta la mano para intentar decir algo, pero le callan, puesto que él está muerto. Why is the heavy dead? I don't know. I think it was. You are dead. Okay. Esta parte es fundamental, ya que refleja cómo, ahora que no hay Dios, tenemos que empezar desde cero.
lo que es complicado puesto que todo nuestro conocimiento se basaba en Dios. Así pues, cuando intentamos construir, por ejemplo, una nueva moral, Dios va a intentar participar, al igual que el Heavy, pues inevitablemente arrastramos con nosotros la moral, el conocimiento que estábamos basando en él, pero tenemos que recordarnos a nosotros mismos que él está muerto. Y es que si creamos una nueva moral, pero volvemos a basarla en lo que se basaba en Dios, esta volverá a caer inevitablemente. A partir de este momento se centran mucho en una pregunta: ¿quién mató al Heavy? Intentando comprender la situación y fracasando en el intento, ya que no dejan de sorprenderse cuando alguien dice que el Heavy está muerto. That thing is why that heavy is dead. The heavy is dead? Yes. He died. Por mucho que ya sepan que el Heavy ha muerto, aún no lo terminan de interiorizar y siguen perplejos frente a esta nueva realidad que se les viene. Entonces llega el médico y le hace una cosa muy curiosa: intenta salvar al Heavy. No. El médico se aferra a una fe casi ciega con tal de rescatar al Heavy, basada meramente en sentimientos, de ahí el beso que le da, pero a pesar de sus intentos, el Heavy está muerto, cosa que reconoce añadiendo de nuevo que no solo está muerto, sino que además ha sido asesinado, y todos, nuevamente, se sorprenden. In my medical opinion, that heavy is dead. Doc, what happened? My professional opinion? The heavy was killed. Oh God. Aquí el médico dice una frase muy curiosa: no creo que sea nada de lo que preocuparse. I don't think it's anything to worry about. Tras haber estado tan aferrado al deseo de salvar al Heavy, al darse por vencido y reconocer que el Heavy está muerto, se aferra a otro deseo, que a pesar de su muerte, todo siga igual. Que no sea nada de lo que preocuparse, ocultándose de manera totalmente voluntaria en el nihilismo pasivo, el mismo por el que estaba pasando el Scout, y la obra tiene en cuenta el hecho de que ambos viven en ese nihilismo pasivo relacionándolos de dos formas muy curiosas. La primera es el hecho de que el Scout aparece en escenas pocos segundos después de que el medic diga la susodicha frase: no creo que sea nada de lo que preocuparse. I don't think it's anything to worry about. Well, now what? Oh, come on. Y la segunda es que, una vez muerto el Scout, el medic va por él, muriendo en el mismo sitio. Estancados ambos en el nihilismo pasivo, y es que enfrentarse a la muerte de Dios sin atender a las consecuencias, sin formar nuevos valores como ofrece el nihilismo activo, termina generando una actitud de apatía y una resignación ante una vida sin significado. Ahora ocurre algo que es simplemente una genialidad del guión. El Heavy aparece de nuevo, sigue muerto, su cuerpo está ahí, él mismo lo está viendo, y sin embargo ahí está, vivo y hablando con el resto como si nada hubiese pasado. Esta es una perspectiva de la muerte de Dios muy interesante, puesto que, con Dios muerto, la sociedad pierde las bases de su realidad, su razón de ser, la base del conocimiento, pierde todo y se queda vagando en su realidad. Esto de vagar por la realidad se relaciona con otra frase de Nietzsche: aquel que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Este es un tema que ya traté en el vídeo de Wigetta. La necesidad de un porqué, de un motivo para vivir, es esencial para el ser humano, y al morir Dios nos hemos quedado sin ella. Sin embargo, en los personajes de esta obra aparece un nuevo porqué tras la muerte de Dios, el cual es, precisamente, encontrar un nuevo porqué, encontrar una nueva razón de ser, encontrar algo que suplante al muerto Dios, encontrar a un nuevo Dios. La falta de un porqué genera en ellos una búsqueda de porqué, la cual es respondida con la propia búsqueda de un porqué, generando así un reemplazo de un dios en la propia búsqueda de uno. Por eso el Heavy está analizando al Heavy. ¡Oh Dios mío, es que todo encaja, todo encaja! Y lo mejor está por llegar, porque cuando el Demoman aparece en escena, es el único que no se sorprende frente a la muerte del Heavy. Él ya lo ha asimilado perfectamente, tanto la muerte del Heavy como sus consecuencias, y ¿qué hace al respecto? Matar al Sniper. Y cuando todos se preocupan responde: es una broma. It was me. Oh, yes, I did it like this. That's a joke, lad. Esto, sin embargo, refleja uno de los conflictos a los que se enfrentó la sociedad ante la muerte de Dios, el hecho de que si no hay un Dios, todo está permitido. Si no hay un Dios, no hay ningún ser superior ni ninguna moral absoluta que te impida matar, robar, violar, conflicto que vemos con el Demoman. Mata al Sniper, pero como no hay un Dios, todo está permitido, así que no pasa nada y todos los presentes empiezan a reír. El Demoman, entonces, por medio de la mentira, porque mentir, ya que no hay un dios, está permitido, descubre de casualidad el verdadero culpable de la muerte del Heavy. En la animación la respuesta era obvia, al fin y al cabo el ingeniero era el único del equipo azul, el único que pudo haber matado al Heavy, y es que la respuesta era obvia desde un principio: Dios está muerto, ¿quién le ha matado? Pues si está muerto porque nosotros, como comunidad, hemos dejado de creer en él, somos nosotros los culpables de su muerte, los culpables de que ahora estemos vagando sin rumbo alguno en nuestra propia vida.
Entonces el ingeniero y el Heavy empiezan a pelear, siendo el Heavy el que pregunta por qué le mató. Recordemos que el Heavy sigue siendo Dios hecho por qué, pero es un porqué que nace de la muerte de Dios, es decir, el Heavy ahora mismo es la consecuencia de la muerte de Dios en nosotros, y es precisamente él quien mata al ingeniero. Engineer! Oh, damn it, Heavy! Fuck off! You are dead. No! You You are dead! No big surprise. Al matar el ingeniero a el Heavy mata al ingeniero. Al matar nosotros a Dios, la ausencia de Dios nos mata a nosotros. Esta obra es una genialidad. Y al final, cuando solo quedan el espía y el espía, ya habiendo entendido la situación, decide suicidarse, dejando solo al Heavy. El Heavy, llegados a este punto, ya no es Dios, sino la consecuencia de su muerte, y mientras ésta está en pie, todo a su alrededor ha sido reducido a cenizas y muerte. Todos los personajes, de una u otra forma, han muerto durante el transcurso de la obra, siempre después de la muerte del Heavy. Ahora bien, esto no es más que el comienzo. Una vez entendemos que esta cinemática refleja la muerte de Dios, ¿qué más intentaba transmitir con ello? Pues para entenderlo antes tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué de entre todos los mercenarios del juego es el Heavy el que muere? Siendo una animación, supuestamente, tonta y sin sentido, podría haber sido el espía quien muriese o el ingeniero, y daría totalmente igual, pero no, es el Heavy, y es que el Heavy en esta animación representa precisamente la Heavy Update que tanto llevamos esperando, y en la que, como comunidad, hemos dejado de creer. Así pues, la Heavy Update existía en la comunidad desde el hecho de que, mientras creyésemos en ella y nos comportásemos como si fuese a venir, tenía un papel práctico en nuestra forma de enfocar el juego y el tiempo que invertimos en él. Ahora, tristemente, la gran mayoría de jugadores hemos dejado de creer en que vaya a llegar la Heavy Update. Heavy is Dead salió hace 4 años, y la situación no ha hecho más que empeorar. Ya no jugamos con la esperanza de que el juego algún día actualizará. Actualmente nos conectamos sabiendo que esto se va a quedar tal cual así. Es una espera cuyo final nunca va a llegar, y en ese aspecto la situación actual se siente como la obra de teatro Esperando a Godot, la cual esta cinemática tiene en cuenta durante su desarrollo. Para empezar, el título de Esperando a Godot hace uso de un pequeño juego de palabras en el que encontramos God, Dios, en Godot, el personaje al que los protagonistas esperan pero que nunca llega. Así pues, como comunidad esperamos al Heavy, quien en el Heavy is Dead representa al dios muerto, pero al igual que Godot, nunca llega. Así pues, al igual que Vladimir y Estragón en Esperando a Godot se enfrentan a una insufrible espera, a nosotros como comunidad no nos queda más que esperar algo que nunca va a llegar, intentando matar el tiempo como podemos. En Esperando a Godot la espera es tan sumamente aburrida que los protagonistas, en busca de qué hacer, ven un árbol que tienen cerca y proponen ahorcarse, y entonces les aparece un brillo en los ojos y con muchísimo entusiasmo, sí, vamos a ahorcarnos, ¿tienes una cuerda? Están entusiasmados por ahorcarse, ya que por lo menos es hacer algo, amenizar la espera. A propósito, ¿cómo muere el espía en Heavy is Dead? Precisamente se ahorca, y se ahorca con mucho entusiasmo, una sutil referencia a Esperando a Godot, con la diferencia de que en Esperando a Godot al final nunca llegan a suicidarse, se quedan estancados en su espera. De hecho, la obra se divide en 2 actos, en ambos hablan de ahorcarse y en ninguno se ahorcan, pero dan a entender que el próximo día ya traerán una cuerda, y aunque como lector no ves el próximo día, sabes que no llevarán la cuerda y que no se ahorcarán, simplemente seguirán esperando. Los 2 actos que podemos leer en esta obra son un cacho pequeño en una línea eterna. Es como pillar 2 capítulos aleatorios de la 5ª temporada de una serie. Ha pasado mucho antes y pasará mucho después. Tú, como lector o espectador, ya que esto es una obra de teatro, ni siquiera entiendes al principio todo lo que está pasando, y te vas haciendo una idea a medida que los personajes hablan, y esa misma sensación es el empezar a jugar Team Fortress 2 a día de hoy. Llegas con ya todo el contenido que tiene el juego, todas sus cinemáticas, su comunidad ya habiendo construido muchísimo. Hay mucha información de la que te vas enterando de poco en poco, información con años de antigüedad, por cierto. Pero lo único que estás haciendo es enterarte del contexto de una espera, y cuando ya estás al tanto, te toca esperar algo que nunca va a llegar, esperar a Godot, hasta que, inevitablemente, te vas por la falta de contenido. Así pues, tu experiencia en el TF2 se convierte, tal cual, en ese cacho pequeño de una línea eterna, al igual que los 2 actos de Esperando a Godot. Hubo historia antes, la habrá después, pero Godot nunca llegará, haciendo de este juego un sinsentido, y algo tan absurdo como Heavy is Dead, que no deja de ser, reitero, una obra absurdista, con un comportamiento de personajes extravagante, un guión aleatorio y repetitivo, una trama caótica y un fondo con un puto Obama Illuminati. ¿Qué coño hago analizando esto? Es por este tipo de cosas que no tengo amigos. Pero precisamente este absurdismo que engloba la obra es fruto del hecho de que hemos perdido todo lo que sustentaba el porqué de nuestra existencia, ya que el Heavy está muerto. Casi tanto como mi vida social.